compañera Yesenia Gabriela Mero y nuestro tema del proyecto es variable de procesos, escala de temperatura. Voy a darle la parte de la introducción. Hoy en día el calor es una fuente indispensable para la vida. Por ello, estudiar los conceptos y todos los procesos que se involucran para generar son muy importantes para tener una explicación concreta de lo que pasa a nuestro alrededor y saber responder por qué suceden estos fenómenos. La razón por la cual nos enfocamos a investigar sobre el calor y la temperatura es porque somos conscientes que hoy en día el calor desempeña un papel importante en la vida cotidiana del ser humano, ya que es uno de los fenómenos que tiene un equilibrio tanto en el interior como en el exterior de los cuerpos o del medio ambiente. A continuación mostraremos conceptos básicos y la importancia de las variables de proceso en las escalas de temperatura. En cuanto consiste la estructura del trabajo investigativo de nuestro proyecto está basado en varios puntos. Nos daremos cuenta que en el primer punto está titulado como la temperatura, en el cual nos da a conocer las diversas maneras de calor y las formas de propagación de ellas mismas. En el segundo habla de las escalas de temperatura, seguido de la utilización de las escalas de temperatura y todos los puntos importantes. Al final vamos a presentar una tabla en la cual se muestran las ecuaciones de las escalas de temperaturas. Buenas, mi nombre es Andrés Javier Rodríguez Engalada, tengo 19 años y estudio Ingeniería Química en el segundo semestre en la Universidad Técnica de Manabí con mi grupo de compañeros en este proyecto sobre las escalas de temperatura. Lo que me ha tocado a mí son los objetivos y conclusiones, ya que las conclusiones responden directamente a los objetivos generales o específicos. Primero, como objetivo general vamos a comparar las diferentes escalas de temperaturas que existen: Kelvin, Celsius, Fahrenheit, para la determinación de su estructura, claro, su composición, su generalidad, su importancia, su utilización, entre otras variables que hallemos en diferentes páginas en la web. Sobre todo vamos a hablar sobre los objetivos específicos, los cuales son definir, justificar y crear. Vamos a definir diferentes pasos, ¿no? Paso a paso, detalladamente vamos a encontrar las diferencias, las conclusiones, las admiraciones y sobre todo lo referente a cada una de estas tres diferentes escalas. Vamos a justificar cada escala, vamos a detallar cada simplificación, cada integración de cada escala para su utilización. Y sobre todo, al último vamos a crear un contenido acorde y satisfactorio para la persona que vaya a leer, en este caso nuestra licenciada, nuestra ingeniera u otras personas. Buenas tardes con todos, mi nombre es Jeremy Moncayo y voy a dar un pequeño resumen de la importancia de las escalas de temperatura dentro de los procesos industriales. Pues bueno, ¿qué es lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de temperatura? Es frío y calor. Parece simple, pero no lo es dentro de los procesos industriales, ya que debemos de saber controlar para la hora de obtener, fabricar o llevar un producto, tener una mayor eficacia y seguridad. Pongamos un ejemplo: dentro de las industrias de llenado de tanques de gas o aceites inflamables existe un gran peligro, que es el triángulo de fuego. ¿En qué consiste y en qué está conformado? En oxígeno, combustible y calor. Bueno, al tener presencia de oxígeno en la mayoría de los lugares y estar creando nosotros un combustible dentro de las industrias y no saber, al haber un aumento de temperatura dentro de la industria, ya sea por el calentamiento de las maquinarias o un cambio climático, esto puede causar una gran explosión, dando como gran pérdida a las industrias. Bueno, en conclusión, debemos de saber que el control de la temperatura debe ser un paso fundamental e indispensable dentro de los procesos, ya que nos puede traer beneficios o desventajas en el producto final. Muchas gracias. Hola a todos, yo voy a hablar sobre el desarrollo del proyecto. En el capítulo 1 vamos a hablar sobre la variable de proceso, escala de temperatura. Bueno, la temperatura es una magnitud escalar que mide la cantidad de energía térmica que tiene un cuerpo, que se mide indirectamente a través de las magnitudes termométricas. La definición de la temperatura está relacionada con la noción de frío, menor temperatura, y de calor, mayor temperatura.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre el punto 1.2, escalas termométricas. Las escalas termométricas más comunes son las de Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Una escala de temperatura puede ser creada identificando dos temperaturas fácilmente reproducibles, como la temperatura de ebullición, que es de cambio de estado líquido a vapor, y de función, que es de cambio sólido a líquido del agua, a una atmósfera de presión de escala Celsius. Ahora vamos a hablar sobre la escala Celsius, que fue inventada en 1742 por el astrónomo sueco Andrés Celsius. Esta escala divide el rango entre temperaturas de congelación y de ebullición del agua en 100 partes iguales. Las temperaturas en la escala Celsius son conocidas como grados Celsius. Ahora vamos a hablar sobre la escala de Fahrenheit. La escala de Fahrenheit fue establecida por el físico holandés-alemán Gabriel Daniel Fahrenheit en 1724. En esta escala divide la diferencia entre los puntos de fusión y ebullición del agua en 180 intervalos iguales. La temperatura en grados Fahrenheit son conocidas como grados Fahrenheit. Ahora vamos a hablar sobre la escala de Kelvin. La escala de Kelvin lleva el nombre de William Thomson Kelvin, un físico británico que la diseñó en 1842, donde esta prolonga la escala de Celsius hasta cero absoluto, una temperatura que es hipotética, donde es caracterizada por una ausencia completa de energía calórica. Las temperaturas en esta escala son llamadas Kelvin. Ahora vamos a hablar sobre la escala Rankine. La escala Rankine es la medida usada comúnmente en los Estados Unidos para la medición de temperatura termodinámica y se define al medir los grados Fahrenheit sobre cero absoluto, por lo que carece de valores negativos bajo cero. La escala Reaumur. La escala Reaumur fue introducida por René Reaumur en 1730. Sus puntos de referencia son el punto de solidificación del agua, es decir, la congelación, que es 0 grados Reaumur. En el otro punto vamos a ver cómo se mide la temperatura. Bueno, la temperatura se mide mediante magnitudes termométricas, es decir, diferentes unidades que representan temperatura a distintas escalas. Pero esto se emplea un dispositivo llamado termómetro, que existen diferentes tipos dependiendo del fenómeno que se necesita medir, como son los de dilatación y contracción, que son para medir diferentes gases. Gracias. Como conclusión, nosotros respondimos los objetivos tanto generales como específicos. Si comparamos las diferentes escalas que existen, tanto Kelvin, Fahrenheit y Celsius, nosotros determinamos su estructura, su composición, su contenido, su generalidad, su importancia y su utilización. Nosotros definimos cada paso detalladamente y detenidamente sobre cada escala. Justificamos nuestra respuesta, poniendo bibliografías, escribiendo de dónde sacamos el contenido, dónde leímos, cómo vimos y cómo aprendimos a hacerlo. Y sobre todo creamos ese contenido satisfactorio para que la persona que lo esté leyendo pueda entenderlo a simple vista.